Bueno, ya estamos con nuestro especialista en economía y negocios, Facu Zonati. ¿Cómo está, Facu? Bueno, buenas noches, Para Gise. hablar justamente de esto, ¿no? Nos vas a traer numeritos frescos. Así es. Que son tristes, en realidad. Bueno, en realidad es la última encuesta que se presentó, que presentó el INDEC, con respecto a lo que es el consumo de los argentinos. ¿Cómo consumen los argentinos? ¿Cuánto gastan de su salario en los distintos ítems que tienen, digamos, tanto de primera necesidad como también de esparcimiento? Hay otros tipos de gastos también que forman parte de ese consumo. Pero vamos primero que nada a ver cómo gastan los argentinos, cómo distribuyen ese gasto en los principales ítems. Y acá vos adelantabas muy bien el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, que se quedan con casi el 23% del gasto, mucho menos de lo que era hace 20 años. Exactamente. Eso es para resaltar, porque otros ítems tuvieron un crecimiento, como por ejemplo el transporte, pero lo más importante para todos aquellos que alquilan, el principal gasto justamente pasa por la vivienda, porque ahí de ese 28% que vemos de gasto por parte de los inquilinos, 20% de ese 28%, es decir, casi la totalidad o la gran mayoría va destinado a pagar el alquiler y el resto a los distintos servicios que componen mantener una vivienda. Y después tenemos educación con solo un 3%. Es realmente muy bajo si se tiene en cuenta lo importante que es la educación. Y sin embargo, bueno, se privilegia la escuela pública, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Exacto. O por lo menos en medio de la crisis, ¿no? Quizá ha pasado mucha gente. Exacto, y esto es el promedio nacional. Si nos metemos en algunas ciudades en particular, vamos a ver cómo ese porcentaje sube, porque hay mucha más matrícula de colegios privados. Entonces, ese porcentaje prácticamente se duplica en algunas ciudades del país. ¿Y los hábitos de consumo? Es interesante esto también que relevó el INDEC con respecto a los distintos hábitos de consumo que hay en la República Argentina. Por ejemplo, cuando se trata de algunos productos esenciales como la leche, la carne, las verduras, los argentinos van todas las semanas al comercio y 1 de cada 3 argentinos van a los negocios especializados en ese tema. No van a las grandes cadenas de supermercados, sino que van a la verdulería del barrio o a la carnicería o a la panadería y consumen justamente estos productos. También, es para obviamente, no tentarse y gastar más. Bueno, ¿viste? Cuando uno va al súper, dice, salgo, voy a comprar, no sé, 2 cosas. Claro. Y a veces decís, bueno, me falta esto. El comportamiento, bueno, después vamos a ver con el especialista que tenemos hoy por qué hacen este tipo de consumo, digamos, semanal en algunos ítems en particular. Algunos datos interesantes para resaltar: solamente 4 de cada 10 argentinos consumen pescado o asumen que gastan en comprar pescado, por ejemplo, todos los meses o regularmente. Solamente 4 de cada 10. Eso me parece que tiene que ver también con una cosa cultural, porque el pescado es caro, pero la carne también. Y sin embargo, el consumo de pescado es de apenas unos 9 kilos por persona por año, y carne vacuna estamos todavía arriba de los 50 kilos por persona por año, por ejemplo, para tener una referencia en este ítem en particular. Hay otros ítems vinculados a este tema que tienen que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos congelados. El 70% aseguró que no compra alimentos congelados. O sea, 7 de cada 10 argentinos no tienen ese producto como un ítem a tener en cuenta a la hora de ir al supermercado. Y por otro lado, otro 55%, más de la mitad de los hogares en la Argentina, afirma que no gasta habitualmente en vino y cervezas. Es un dato también llamativo, por lo menos, sobre todo en la Argentina, que es un gran productor, exportador de vinos y cerveza. En realidad también tenemos un consumo, si bien mucho más bajo que países vecinos como Brasil, que es el gran consumidor de la región, per cápita. Llama la atención, por lo menos, que solo la mitad de los hogares consumen vinos y cervezas. Bueno, pero esto es lo quizás... ¿Cómo pagan? Es la exactamente, y esto también resultó llamativo. Esto es tremendo, porque yo no creía que era así la ecuación. Realmente el dato llama la atención. Todavía el 70% de las operaciones que hacen los argentinos a la hora de ir a comprar, por ejemplo, al supermercado o algún artículo, consumir algo, lo hace en efectivo. Y solamente... ahí tienen el dato de, en realidad, indumentaria de electrodomésticos, pero solamente el 20% elige la tarjeta de débito o crédito a la hora de consumir. Y vemos, por ejemplo, indumentarias de electrodomésticos, uno de los rubros que más utilizan tarjeta a la hora de comprar. Debe ser por las cuotas, bueno, ¿cierto? Los obviamente los beneficios. 12,
hacen que la gente saque la tarjeta, claro, y el 38,4% de los hogares elige pagar con tarjeta a la hora de comprar electrodomésticos. ¿Cuánto puede influir aquí, Facu, el tema de que el 35% de la economía está en negro? Bueno, ¿no? Hay mucha gente que no tiene tarjeta por eso. Exactamente, y se puede presumir que es incluso mucho más, porque si ves que si el 70% de las operaciones se hacen en efectivo, se habla incluso que el nivel de economía informal puede estar incluso por encima del 40%. Sí. Otro dato interesante, obviamente ya casi todo el mundo tiene acceso a Internet y muchísimos a lo que es la telefonía 4G, más de la mitad de los pasajes que se compran de mediana y larga distancia, y ni hablar los paquetes de viaje al exterior, se compran por Internet. Eso también es un dato a tener en cuenta. Y por otro lado, quizás la región que menos utiliza la tarjeta de crédito es el noreste argentino, donde solo el 10% de las operaciones se hacen con crédito o débito. Todo lo que implica esto, digamos, es una enorme informalidad y muchos tributos que no se pagan. Exactamente, además, ¿no? Uno piensa que si alguien tuvo la oportunidad de viajar por trabajo o estar en Europa por placer, llegás a sacar un billete de 100 euros para pagar algo, te meten preso. Claro, o sea, es al revés. Todo, absolutamente todo, claro, se paga con tarjeta, desde el pancho que te comes en la esquina o el sándwich que te comes en la esquina. Y así bueno, acá todavía falta un poco de desarrollar, obviamente, este tema de los pagos. Crece mucho la industria fintech, es verdad, también hay muchos medios de pago electrónico que están creciendo, incluso se puede pagar con el celular en un montón de lugares, pero evidentemente los datos muestran lo contrario. El 70% de las operaciones en la Argentina siguen siendo en efectivo. Buen dato, Facu. Bueno, acompáñame a la mesa que vamos ahora sí a hacerle las preguntas a nuestro especialista invitado de hoy, que lo tenemos aquí. Ya enseguida te presento. Tenía el papelito acá. Sebastián Corso, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. La consultora Kantar. Así Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿estabas escuchando los datos? Sí, totalmente. Sí, bueno, alineado con todo lo que vemos, es una realidad que es dura y lo que vemos para adelante tampoco da muchas perspectivas de optimismo. Claro. Sobre todo si vemos datos de inflación que siguen pegando muy fuerte y sobre todo una carrera entre precios en la cual los precios le van ganando los salarios. Entonces el poder adquisitivo del consumidor se va reduciendo cada vez más y el consumidor tiene que empezar a sacar estrategias cada vez más innovadoras para poder seguir adelante. Claro. Y ahora, ¿qué dejaron de comprar los argentinos? En realidad hay varias estrategias de los hogares. Hay cosas que nos cuesta más dejar de comprar o dejar de hacer. Entonces las estrategias que adoptamos es, tal vez veníamos con una marca A o una primera marca de determinado precio y nos mantenemos en la categoría pero con una marca un poco más barata. Otra estrategia que hicimos fue reducir la frecuencia. En vez de, no sé, salir a comer afuera cada 15 días, es una vez al mes. Entonces bajás la frecuencia. O en determinadas categorías también haces lo mismo. Y muchas veces lo que hicieron las marcas fue empezar a achicar desde los empaques. Entonces vemos botellas más chicas o el sachet un poquito más chico y desde ahí son estrategias de ahorro. El argentino actitudinalmente es muy marquero. Le gusta consumir las primeras marcas, les gusta porque hay un componente emocional y simbólico muy fuerte en las marcas, en cuanto al estatus, en cuanto a los valores que representan, y le cuesta al argentino bajarse de esas marcas. Entonces trata de hacer el esfuerzo de mantenerse con esas marcas importantes, en tanto y en cuanto las marcas también hagan un esfuerzo por acercarse. Igual aparecieron muchas marcas que no existían, ¿no? Que no existían o que no conocíamos muchos. Accesibles. Totalmente, totalmente. Y me parece que es bueno que la oferta en el punto de venta para el consumidor se amplíe, que haya más alternativas, más opciones, que tenga más alternativas para elegir y que pueda decidir en base a lo que más le convenga. Entonces ahí hay un mix entre la conveniencia que viene dada por el precio y la calidad. Y en tanto y en cuanto estas marcas no tan conocidas empiezan a aparecer, la gente las empieza a probar y ve que le resultan más o menos de igual performance que las primeras marcas, se van a empezar a quedar con esas marcas alternativas. Nico. Sí, buenas noches. Veíamos recién en el informe que casi el 70% de las compras son en efectivo. Sí. ¿Cuánto de esto obedece? O sea, teniendo en cuenta que nuestros billetes no son de alta denominación, es incómodo llevar tanto efectivo encima. ¿Cuánto de esto obedece a buscar alguna ventaja eludiendo al fisco?
Bueno, en determinados rubros, seguramente construcción, no tengo los datos porque justamente es muy informal esa economía, pero en determinados rubros se da esta cuestión. Hay un porcentaje muy alto que tiene que ver con lo que decías vos, de gente no bancarizada, claro, que no tiene acceso a una cuenta, que no tiene tarjeta de crédito, y el efectivo es lo único que tiene para manejarse, pero sin duda el consumidor busca, dentro de sus múltiples estrategias, busca lo que más le conviene. Y si lo que más le conviene es ir con la plata en mano en determinado momento para llevárselo en determinado bien en el momento y lograr un ahorro, es el famoso, bueno, vamos y ganamos las dos partes. Hay bastante de eso, por eso el tema de la forma de pago depende de las compañías, de estas nuevas fintech que aparecen, depende mucho también del gobierno y los controles que ejerza. Así que es algo que va para todos los lados. El consumidor va a ir detrás de la conveniencia. Y si determinados medios de pago, como pasaron con el pago con el celular con el QR, tenías 10% de descuento en estaciones de servicio y empezamos a pagar con QR. Pero el consumidor es un poco rehén de lo que más le conviene. Totalmente. Estos datos que estuvimos analizando son promedios a nivel nacional. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde está la gente quizás con mayor poder adquisitivo y al mismo tiempo con mayor oferta o diversidad de productos y de lugares para consumir? ¿Se repiten estos porcentajes o existe quizás un mayor uso de tarjeta de crédito y débito, por ejemplo? No, en lo que es capital, Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del interior, Mendoza, Córdoba, Rosario, tiende a caer la proporción de pago en efectivo, hay más uso de tarjeta de créditos porque también hay más locales que aceptan las tarjetas de crédito y de débito. Entonces es un juego que va de los dos lados, que la gente tenga tarjeta de crédito o tenga cuenta y que los comercios donde compra las acepten. Porque cuando te vas a determinados lugares de interior, la cantidad de supermercados, de hipermercados es menor y la cantidad de locales que aceptan tarjetas es menor. Entonces también se da ese doble juego. Pero también los bancos muchas veces habían sacado tarjetas que las ofrecían justamente para tentar a las familias a que compren y eso también hace que después haya un gran nivel de endeudamiento con el tema de las tarjetas de crédito. Sí, ¿no? el tema de que la gente tenga la tarjeta no significa que la use. La usa muchas veces por el tema de cuotas. Claro. El tema de cuotas. Por eso se compran electrodomésticos, cosas que son muy caras. Exactamente, y lo que tracciona consumo de bienes durables, de electrodomésticos, de comprarte el celular o mismo el tema de viajes, es ahí sí tener una tarjeta porque te da la posibilidad de financiarte. Muchas veces la gente no lee la letra chica y se termina endeudando porque paga nada más el mínimo de la tarjeta y le queda un montón de deuda que se va acumulando con los intereses. Entonces ahí también determinados hogares van cambiando las estrategias. Y el uso de tarjetas va más apuntado a lo que es bienes durables y no tanto las compras del día a día. Cuando uno ve la cantidad de ofertas que hay día a día, sobre todo en las cadenas de supermercado, en las más grandes cadenas de supermercados y en sus versiones barriales, uno tiende a pensar que si me estás ofreciendo todos los días una oferta, podrías bajarme el precio directamente. ¿Se entiende como publicidad engañosa o la gente va buscando igual y dice, bueno, acepto las reglas del juego y aprovecho tal día? Sí, vos sabés que el consumidor también está un poco cansado de esto de que me digan cuándo ir a comprar, con qué tarjeta pagar, que si tengo que llevar 2 o tengo que llevar 3 para tener el descuento. Al consumidor le gustaría tener libertad y plena potencia para poder elegir lo que quiere, comprarlo de la forma que quiere, el día que quiere, en el supermercado que quiere. Entonces empieza esa lucha dentro del consumidor, esa especie de yin y yang que dice, por un lado me gustaría elegir lo que quiero y elegir con plena libertad, pero por otro lado está la conveniencia. De bueno, aprovecho, si la segunda unidad está al 70%, bueno, llevo 2. O si hay, llévate 4 y paga 3, bueno, me llevo las 4. Entonces empieza ahí a armarse el rompecabezas. Eso es muy propio de Argentina, o sea, no ocurre en otro lado el 3x2 4 te llevas la tercera, la quinta a determinado porcentaje. Son muy agresivas las promociones de los supermercados y seguramente muchos consumidores les dé para pensar, bueno, evidentemente hay un margen de ganancia que están capturando y lo trasladan al precio. ¿Qué pasó con las primeras marcas? Porque se habla mucho de muchas grandes empresas con pérdidas en sus balances, lo hemos visto también acá en el programa, y al mismo tiempo caída en los volúmenes de ventas. ¿Realmente cae el consumo generalizado o esas primeras marcas que consume quizás el segmento ABC1 decidió también pasarse a segundas marcas o incluso las marcas de los supermercados, que son también muy comunes? Sí, como lo ves como un todo, las primeras marcas caen. El consumo en general cae y las que más caen son las primeras marcas. Eso no significa que todas las primeras marcas estén cayendo. ¿Y cuáles no? No te ¿O puedo qué decir rubros? ¿Qué rubros al menos? No, hay rubros, vos marcabas el tema de congelados. Congelados fue una categoría cuyo precio subió por encima de la inflación. Y por eso es una de las que más cae en volumen.
Entonces la relación entre cuánto aumentaron y cuánto se cae el consumo es muy directa. Todas las categorías que en precios se fueron más allá de ese 50, más o menos, que es el número de inflación promedio, tendieron a caer en volumen más que el promedio también. Entonces depende mucho por rubro y por categorías. ¿Qué es lo primero que deja de gastar alguien en medio de la crisis, ¿no? Porque está bien, cayó el gasto en alimentos, pero ¿qué es lo primero que se suspende? Bueno, esta es una crisis particular porque justamente cae el gasto en alimentos. Claro. Realmente hay como una especie de capas de cebolla. Lo más esencial no lo querés resignar. Alimentos, educación. Y después hay otros gastos más superfluos, los gustitos que te das, que ahí sí los puedes un poco dejar de lado. ¿Que la gente come menos? En realidad que está cambiando la forma en que consume. Tal vez pasa de alimentos más elaborados a alimentos más caseros, o el que antes pedía una pizza se la hace en su casa, y determinados rebusques y vueltas que le da a la gente. Lo que vimos en esta crisis es que la gente estuvo bastante sensible para no resignar servicios. Entonces trató de no bajarse de la educación, de no bajarse de la salud, no bajarse de determinados servicios como internet o el cable. Claro. O sea, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, la gente lo quiere seguir haciendo. Eso te iba a preguntar porque se decía que, por ejemplo, creció el gasto en transporte, en comunicación, y eso es por una decisión de mantenerlo o porque eso aumentó más que los alimentos. Hay varias cuestiones ahí. Hay una corriente global, una macro tendencia, que es que la gente está gastando más en servicios y en entretenimiento. La gente se deja enfocar en poseer bienes y comprar cosas, y lo que quiere buscar es experiencias. Salir a comer, ir al cine, ir al teatro, divertimento, esparcimiento. Cuando vemos determinadas estadísticas, en los últimos años creció muchísimo la cantidad de pasajeros en viajes de cabotaje, visitas a museos nacionales, a parques nacionales, teatro, los tickets de cine. No cayeron, de hecho. No, de hecho no cayeron. Uno diría, con todas las plataformas de streaming online, con cable, internet, la gente dejaría ir al cine. No, sigue habiendo películas de 4 millones, 5 millones de espectadores. O sea, la gente quiere seguir saliendo. Y en lo que tiene que ver con el consumo, el consumo, ¿no? O sea, uno va al supermercado. ¿En qué rubro de los productos de supermercado no hubo traspaso a segundas marcas? ¿Qué producto al momento de comprar el consumidor se resiste a decir, en esto no me bajo de categoría? Ahí depende mucho de la estructura de la oferta, pero te diría que cerveza fue una categoría donde al revés. Marcas de mayor precio, como lanzaron innovación y le ofrecieron valor a los consumidores, mucha gente se terminó pasando a marcas un poco más caras. Con la tendencia de las cervezas artesanales también. Tiene un poco que ver empujado con eso, que el consumidor empieza a saber un poco más de la categoría y dice, bueno, quiero probar esta, quiero probar la roja. O se bajó de la cerveza artesanal y se pasó a la cerveza premium. No, porque hay un movimiento generalizado de mucha gente que estaba en las marcas del medio de la pirámide de precios y se dice, bueno, cada tanto me voy a dar un gusto. Porque tal vez resigna en alguna categoría y dice, bueno, salgo menos a comer afuera o no me voy un fin de semana largo a la costa. Pero bueno, si me junto con mis amigos a tomar algo, si lo hacemos bien, dicen. Claro. Cuando uno piensa también en lo que tiene que ver con lo que uno quisiera tener cierta seguridad, ¿no? Seguro del auto, por ejemplo, seguro de la vivienda. Vos sabés que si te bajás de categoría de seguro del auto podés llegar a pagarlo caro y por ahí no lo dimensionás en el momento. ¿También se ven esas cosas? ¿Se están dando de baja y pasándose a otras opciones? Sí, ahí ves las alternativas. Hoy también lo que te permite, tenés mucho más acceso a la información de qué te ofrecen cada compañía en ese tipo de servicios, como son los seguros o los bancos a las tarjetas. Vos tenés como todas las plataformas disponibles para ver cuál es la que más te conviene. Entonces ahí la gente busca espacios para ahorrar, sí, sin duda. ¿Hay segmentos que no se movieron, digamos, de que no cambiaron el consumo o incluso crecieron en los últimos 4 años? Hay algunos segmentos en particular. Cuando lo vemos por el nivel socioeconómico, la mayoría de los segmentos le pegó. El 96% de los argentinos dijo que algún hábito cambió en esta última crisis. O sea que le pegó a toda la pirámide de consumo. Niveles bajos, niveles medios, niveles altos. Hay determinados segmentos que tal vez son las parejas que no tienen chicos o las parejas que son 2 profesionales que no tienen chicos, entonces el gasto en educación no lo tienen y pueden empezar a darse ciertos gustos. Esos segmentos no cayeron, o las parejas del famoso nido vacío, matrimonios de ya 50, 60 años que los chicos se fueron del hogar. Tienen un buen ingreso y tienen capacidad de seguir consumiendo. Hay determinados segmentos que tal vez a nivel poblacional no son muy grandes, pero para determinadas marcas pueden ser segmentos muy atractivos. El segmento senior de los mayores de 50 años, a todos nuestros clientes, a todas las compañías les decimos que es una gran oportunidad
pues es un segmento muy dispuesto a gastar dinero en viajes, en esparcimiento, en determinadas categorías, en gastronomía. Es un segmento muy predispuesto a gastar y que generalmente tiene mayor capacidad de ahorro que las familias con muchos chicos. ¿Y las expectativas para el futuro? ¿Eso lo midieron o lo tienen visto? O sea, la gente que dice, bueno, no voy a comprarme tal cosa hasta ver qué pasa, no me voy de vacaciones hasta ver qué pasa. Sí, el consumidor está muy expectante. En cuanto a los números, hay más pesimistas que optimistas en cuanto a los grandes números, pero también las expectativas de los argentinos fluctúan muy rápidamente y hay un par de variables que si están más o menos tranquilas, el consumidor se tranquiliza. Una es el dólar. Si el dólar está planchado un par de meses, dice, bueno, más o menos se va acomodando la cosa, entonces puedo empezar a planear. Y es una de las variables claves, más que nada para calmar los ánimos de los consumidores. Después, a nivel macroeconómico, por ahí hay muchas otras variables que inciden en la economía real, pero para la cabeza de la gente, que el dólar se mantenga más o menos estable le da tranquilidad. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el dólar estable para que diga, bueno, una semana, un mes? No, pero incluso septiembre nosotros notamos que fue un mes bastante tranquilo en cuanto a las expectativas. Después de pegar el salto, se estabilizó. O sea, agosto fue un mes de bastante 3 meses. Descontrol y pesimismo. Septiembre se equilibró un poco. Octubre volvió a haber un poco de incomodidad por, bueno, qué iba a pasar el 28 de octubre. Y después, es como que en noviembre volvió a ser otro mes. Bueno, más o menos nos acomodamos, nos vamos acostumbrando a los nuevos precios de referencia. Claro. Porque con cada salto del dólar hay un salto en los precios. Vas al supermercado y decís, uy, aumentó todo. Ahora, la tercera o cuarta vez que vas al supermercado ya te acostumbraste a esos precios. Exacto, Entonces, el argentino tiene como ese ejercicio mental. Tiene ese ejercicio y tiene el ejercicio de reaccionar muy rápidamente a determinados estímulos. Lo que pasó con los sitios web de viajes, la misma noche del 28, decía, bueno, apurémonos a comprar, del 27 de octubre, apurémonos a comprar hoy, pues mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy sabemos que el dólar sale esto y saco el pasaje, el paquete para las vacaciones. Precisamente yendo a ese rumbo, ¿no? Uno, si te vas de vacaciones en enero, hasta el año siguiente no volviste a ver los precios y te encontrás con toda la actualización junta. ¿Qué lugar ocupa las vacaciones en este contexto? O sea, ¿qué se busca? ¿Se sacrifican las vacaciones? ¿Se prioriza tomarse vacaciones igual? Mira, lo que vimos es que la mitad de los argentinos tiene pensado tomarse vacaciones en los próximos 6 meses. Lo que sí hay es un ajuste bastante grande en cuanto a, primero, destinos. Claro. Hay mucho menos destino gente local. que se va afuera. Mucho destino doméstico. Mucho destino doméstico. Ajustan también la cantidad de días y después buscan alternativas. Si en vez de ir a un hotel me sale más barato alquilar un departamento por internet, lo hago así, o van buscando el rebusque, o el hostel, o otros medios alternativos. Pero en esta voluntad de darse gusto, de tener un poco de esparcimiento, fue un año difícil y la gente quiere despejarse un poco, la voluntad de tomarse vacaciones está, por ahí ajustan la forma o la cantidad de días. Pero va a haber un movimiento bastante fuerte en el turismo doméstico en los próximos meses. Bueno, espero que eso ayude en algo, ¿no? Sí, porque es un sector bastante dinamizador de la economía. Claro. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Santiago Ladino, con toda la denuncia que hay contra el jugador de Racing y la suspensión. Y también, por supuesto, vamos a hablar de política y de la Navidad sin presos políticos. Está con acá Nico Luca, nos va a contar todo. Ya volvemos.